de todo el continente que nos agrupa y estamos con este tema que vamos a dar inicio justamente con usted, el tema bíblico del Apocalipsis. Y bueno, la doctora María José estudió su doctorado en Roma, tiene una extensa práctica y experiencia con las comunidades en Nicaragua, comunidades de base. Trabaja muy de cerca con una organización que se llama Teyocoyani, creo que sí. Y la verdad que es de admirarse también el sentido de resistencia que ella tiene que enfrentar día con día, dada la situación que se vive en Nicaragua. Una persona muy comprometida y también que hace una experiencia bíblica, desde una lectura bíblica desde la experiencia de las personas campesinas, de las personas de la tierra. Así que, doctora María José, gracias por su presencia, gracias por compartir su sabiduría y le pedimos también disculpas que el día de hoy le robamos media hora de su No hay tiempo, pero el problema. día de mañana ya estaremos en horarios fijos como lo habíamos establecido. Muchas gracias y bienvenida. Gracias. Muchas gracias, hermano Manuel. Me siento muy contenta y honrada por la invitación que me hace siempre el hermano Manuel con el Instituto Bíblico Claretiano. Es una alegría grande. A cada uno, pues sientan un abrazo desde aquí, desde Managua. Espero que ustedes el clima los acompañe con un poco más de suavidad porque aquí es un calor insoportable. Pero bien. Eh, El tema de la semana, como lo decía muy bien el hermano Manuel, es la apocalíptica bíblica, sus retos, sus desafíos. Entonces, mi primer sentimiento es que será una semana de estudio juntos, de estudio conjunto. Vamos a intentar acercarnos a esa literatura, a esa temática tan pertinente, porque la apocalíptica nace en tiempos de crisis nacional o local, y por eso es una temática tan pertinente en la historia de la humanidad, porque acompaña esas crisis, busca cómo darles entender, encontrar, escudriñar su significado, y busca también cómo presentar eh, a la divinidad su fe en esa bondad primigenia que acompaña al ser humano, que da fuerzas, que consuela y que en definitiva controla la historia. Entonces, es una temática muy actual. No es un fenómeno literario propio del judaísmo y del cristianismo posteriormente, porque si uno va a estudiar, investigar, realmente hay textos, hay fenómenos literarios que ya están presentes, símbolos que ya están presentes en las culturas persa, en la egipcia, en la cultura griega y en la cultura romana. Entonces vemos que es un fenómeno que abarca un gran repertorio de situaciones, se vale de símbolos, se vale de todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque tenemos menos tiempo que los demás días. Voy a tratar de ubicar la temática. Por eso es que es muy importante entender que estudiamos juntos, porque yo sé que muchos de ustedes ya tienen todo un bagaje cultural bíblico en el que conocen ya todos esos aspectos. Entonces, la importancia de ubicarnos es para descubrir los desafíos, los retos que nos plantea esa temática concreta. El título que le dio el Instituto Bíblico Claretiano ya nos delimita y nos focaliza, porque el título es Apocalíptica Bíblica, es decir, abre una temática de reflexión y después la centra
en ese contexto bíblico en el que nosotros nos movemos de alguna manera y trabajamos. Entonces, voy a compartir un pequeño PowerPoint, pero después vamos a ir en las conclusiones juntos, sacando los elementos centrales. El material ustedes lo van a tener al final porque siempre nos ayudan los materiales para nuestro trabajo pastoral. Entonces, al final voy a enviar, como siempre el instituto lo hace, bibliografía pertinente que ustedes vayan haciendo su propia biblioteca electrónica. Entonces, ¿qué podemos nosotros, cuando hablamos de literatura apocalíptica, bíblica? El tema que a mí me toca es el de las personificaciones femeninas, pero tenemos nosotros primero que centrarnos en cuál es la temática, las consideraciones previas que nos van a allanar el camino para acercarnos más adecuadamente al texto. Primero, entender que el lenguaje religioso solo puede ser metafórico. El lenguaje religioso es el que es más difícil de expresar porque toca la fibra de nuestra ánima, de nuestra energía vital. Entonces, las cuestiones más íntimas, más subjetivas que están en ese ámbito, el ser humano solo las expresa con metáforas. Ese sistema metafórico se vale de diversas propiedades simbólicas propias del lenguaje poético. Y el sistema poético evoca un conjunto de vínculos temáticos, son trenzas, son lazos temáticos que a su vez cada uno de esos vínculos son unitarios, son imágenes, símbolos, expresiones que tienen en sí ya un sistema, que funcionan ya en sí. Pero cuando están en esa combinación lexical y semántica, adquieren esa fuerza, esa sugestividad, esa evocación, esa capacidad de evocar significados. La dimensión es metafórica, tiene una dimensión didáctica en sí, porque la metáfora, al ser expresada y al ser combinada lexical y semánticamente, asume nuevos referentes. Esas nuevas referencias, sin embargo, no tienen la finalidad de quedarse en sí, sino que en el caso de la apocalíptica bíblica tiene una función, una dimensión didáctica, porque exhorta, pone ejemplos. Entonces, en esa función didáctica, la metáfora proporciona nuevos elementos para discernir nuevos significados, actualiza esos nuevos significados, los universaliza. Entonces, el contenido asume un perfil ejemplificativo en el plano de los comportamientos. Y ahí entra en la apocalíptica bíblica toda esa expresión de cuerpo, de ciudad, prostitución, de ciudad, maternidad. Entonces, ese perfil ejemplificativo va en el plano del mensaje, el mensaje en un plano de comportamiento, ¿sí? De la ética. Y eso está en muchos textos bíblicos. Está en textos que vamos a ir viendo estos días, pero que son claros en esos ejemplos. Por ejemplo, Isaías, el tercer Isaías está lleno de esos ejemplos. La ciudad de Jerusalén, los habitantes se van a
algo pasa, aquí estamos. La ciudad de Jerusalén va a ser esa madre, o va a ser llamada de prostituta, o va a ser llamada de virgen o de esposa, de acuerdo a la función didáctica que la metáfora tenga. ¿Qué pasa con la metáfora? Que también tiene sus límites. La metáfora es sugestiva, ¿no? Pero ella alude a algo. Entonces es necesario el referente concreto. ¿Cuáles son los referentes concretos? La realidad circunstancial de la narración, los oyentes, los destinatarios. Y entonces ahí se entiende por qué la terminología de tal metáfora, por qué los campos semánticos que se ofrecen, si es el campo semántico o lexical de la agricultura, de la guerra, del amor, de la oración, ¿sí? El campo semántico de la fe, de los milagros, en el caso del Nuevo Testamento, de los sinópticos. Entonces, de los signos en el caso de Juan, nosotros vamos a entender que ese campo semántico tiene una realidad circunstancial que lo sostiene y que lo explica de alguna manera. Entonces, el lenguaje asume en el texto un significado, tiene una función. Y por último, en el plano, la metáfora tiene planos. El primer plano es el ético. Hay un aspecto cualitativo de la metáfora en el caso de la apocalíptica, porque invita a un salto comportamental. Por eso a veces presentan antítesis, justo e impío, luz, sombras, vida, muerte, va presentando como esos antagonismos. Y el noético, que es el conocimiento interior, la intuición, los sentidos, el sentimiento, la razón, el plano de lo subjetivo de la conciencia. Entonces son dos planos que después van a desembocar al plano de la praxis, porque la apocalíptica, como todo texto, busca de alguna manera tocar el interior del lector o del oyente para ofrecerle un nuevo sentido, nuevos significados, nuevas maneras de entender la temática que propone. Vamos acercándonos entonces a la cuestión metafórica, qué relación tiene con la teología y la teología vista como esa reflexión de la existencia humana. ¿Eh? De la metáfora podemos decir que se va al plano existencial, porque implica al destinatario, le llama a comprender, a escoger su comportamiento en el dinamismo de la existencia, una realidad concreta, cotidiana, como el lugar de escojas de esas opciones diarias y de praxis de dichas escojas, porque en la vida diaria nosotros tenemos continuamente que estar optando por situaciones, decidiendo por situaciones. Pues entonces la metáfora llega a ese plano existencial de los seres humanos. En el caso de la relación de la metáfora y teología, pues el sistema metafórico libera numerosos significados, lo cual no sería posible si cada símbolo fuera interpretado en su singularidad. Nosotros decíamos que a veces los símbolos tienen un significado unipersonal, singular, pero que cuando en su conjunto es que liberan el significado profundo que el autor quiere darle. En el campo bíblico, entonces, es una fuerza persuasiva que implicante porque entre metáfora y didáctica hay una distancia, o sea, ahí entran los nuevos referentes, las nuevas situaciones a las que hay que hacerle frente y nuevas maneras de presentar el mensaje.
Si nosotros nos vamos a la metáfora, la primera metáfora canónica, la encontramos en Génesis 4, la metáfora de la ciudad, Caín y Abel. De alguna manera, si nos vamos a los textos que vamos a irnos en estos días que trabajemos ese aspecto de la ciudad como mujer, Caín crea la ciudad, por tanto es una carga simbólica y significativa muy grande. Y a partir de ahí, la ciudad en el mundo bíblico va a provocar desconfianza, va a provocar peligro en esa cultura rural o semirural, ¿no? Entonces, en un primer momento, acercándonos a la ciudad como mujer, nosotros vamos a encontrar en los primeros textos eh, esa visión negativa de la ciudad. Va a ser hasta con la literatura apocalíptica, la profecía primero, que es su matriz, en donde se propone una lectura de la historia con contenido de futuro. Entonces la ciudad va a ser ese espacio vital que va a ser relacionado con la maternidad de la mujer, con la capacidad de la mujer de amamantar, de dar a luz, de abrazar a sus hijos. Y esos habitantes, esa colectividad va a adquirir esa connotación, ¿ya? La dinámica textual de cuerpo, ciudad, destino, cuerpo nuevamente va a darse en algunos textos de la literatura profética y después en la literatura apocalíptica, que vamos a ver también aquí en unos minutos los textos en que más bien aparecen. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos a estudiar estos textos, a veces ya entramos con nuestras estrategias, viendo solamente las estrategias retóricas, los datos que podemos encontrar en los textos, las ideas, los conceptos. Sin embargo, eh, poco nos caemos en la cuenta cómo hay allí todo un sistema metafórico, hay una estrategia narrativa del autor, pero para una visión, un horizonte ético, un horizonte de que el lector, los oyentes, los destinatarios puedan tocar el texto, el mensaje, como tocar el interior de las personas, ahí donde se asientan, en ese interior nuestro se asientan los valores, se asienta la intuición, el deseo, se asienta todo aquello que nos ayuda a vivir la ética, la ética humana, la convivencia, el ideal de libertad. Entonces, en ese interior, entonces la apocalíptica busca tocar el interior, pero tenemos que tener como trasfondo que detrás está toda esa capacidad del ser humano de comunicarse con símbolos, comunicarse con, relatar sus experiencias y su manera de entender la historia a partir de esas realidades simbólicas más profundas. Porque es tan decisiva la historia, ahí donde todos vivimos, que es importante, es la única manera en algunos casos de crisis es explicarla desde ahí. Entonces, ¿qué diferencias o qué características tiene la apocalíptica y en relación al apocalipsis que podemos individuar? La apocalíptica bíblica en torno a finales de la época del Segundo Templo es que nosotros podemos ubicarla, ¿no? Sin embargo, desde el siglo IV hasta el siglo I podemos ubicar los escritos
más significativos o más paradigmáticos de esta literatura. Lo vamos a ver en un cuadro posterior. Es un fenómeno judío-palestino. Nosotros vamos a recordar que el pueblo se va siendo todavía con una identidad hebrea al exilio en Babilonia y vuelve con una nueva identidad, la judía. El pueblo se fue hebreo y regresa judío. Y en la época del Segundo Templo, nosotros vamos ya a hablar de una cultura judea palestina que se va consolidando cada vez más. Entonces, la literatura bíblica y pseudoepigráfica presenta esa idea mesiánica del final de los tiempos, de la profecía escatológica. Entonces, tanto la literatura que encontramos en el canon como otra literatura que no está en el canon, pero que es importante, es extrabíblica, incluso, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Apocalipsis de Tomás, el Apocalipsis de Esdras, etcétera, son textos que presentan esa idea del Mesías, del final de los tiempos, del escatón, de una vida más allá. Los textos judíos del 250 al 200 antes de Cristo al 250 después de Cristo son los más significativos de esta literatura, y el género literario es de revelación. Hay muchos escritos sobre qué significa el Apocalipsis. Los estudiosos han corrido ríos de tinta sobre todo estos detalles y matices, pero el género apocalíptico tiene la palabra significa revelar, desvelar algo que está pues a simple vista escondido. Entonces tiene todo ese matiz. ¿Qué características tiene? En general es un personaje sobrenatural, un ángel, en la relación a un humano, se relaciona o se dirige a un humano. Se da a conocer una realidad trascendente que se desarrolla en lo temporal, anticipa la salvación escatológica que se desarrolla en lo espacial, es decir, esa salvación al final, pero ya se da aquí. Es el ya, pero todavía no, que nosotros aquí tenemos que experimentar. Implica otro mundo sobrenatural y tenemos dos ejes, un temporal sobrenatural, ángeles y seres de otro mundo, y un eje espacial, ¿sí? Ese espacio, el tiempo y el espacio, que son dos categorías que nosotros encontramos hasta en la filosofía, hasta Kant, que fue el que más trabajó esos conceptos de tiempo y espacio, pero ya aparecen aquí. Los antiguos tenían todas esas intuiciones entre ese binomio de un mundo, de lo tangible a un mundo intangible. Y es judía, cristiana y gnóstica. Tiene esos tres escenarios. El judaísmo desde el siglo V, el regreso del exilio, sexto, quinto, hasta el siglo segundo, primero, y después el cristianismo, los primeros 2, 3 siglos, hay escritos incluso de posteriores, y también el ambiente gnóstico, es decir, aquellos grupos eh, que daban mucho hincapié al conocimiento interno. Era un grupo, los gnósticos, que tenían una mezcla de creencias entre judías, orientales, y ellos en el cristianismo primitivo, los gnósticos fueron el talón de Aquiles del cristianismo, porque hubo muchos conflictos incluso, y tuvo que haber mucha discusión, mucho debate con los gnósticos.
¿sí? Hay algunos textos del canónicos que tienen algunos elementos de esta literatura gnóstica, de estas creencias. El apocalíptico es un término que entonces designa un género literario, como ya hemos dicho, pero también un movimiento histórico, ¿sí? La apocalíptica tiene esa característica. Hay detrás de ese movimiento histórico una ideología social y religiosa de todo un movimiento. Eso es lo fundamental de la apocalíptica. Y la escatología apocalíptica, que es la función que cumple lo apocalíptico como género literario, es decir, cómo consolar a un grupo en crisis, une género literario y contexto social. Entonces, también es la expectativa del fin de los tiempos. Entonces, en resumen, la apocalíptica es a nivel textual un género literario con sus propias características, pero no es simple género literario, sino todo un movimiento de una movimentación de la gente, en cómo entender su historia, qué elementos, qué significan las situaciones que están viviendo, cómo pueden enfrentarlas, cómo pueden superar esas situaciones. Mientras que el Apocalipsis es un texto, ya nosotros nos ubicamos allí. En ese texto neotestamentario tiene una periodo de escritura identificable a finales del siglo I con mucha más probabilidad. Tiene su lenguaje propio, su sistema metafórico simbólico particular. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos ubicar la apocalíptica bíblica? Y creo que se ve poco tal vez. El otro modo que no es presentación me van a permitir que lo cambie el modo de presentación porque me permite, Félix, solo por un ratito, porque me permite ubicar aquí. Entonces, nosotros tenemos aquí las dos líneas del tiempo. Muchas de ustedes ya conocen las líneas del tiempo de la historia de Israel. De alguna manera son artificiales porque se ha hecho a partir de los estudiosos de Biblia, de datos políticos, sociales, de datos históricos que presenta la literatura extrabíblica. Ya conocerán también otras. Estas son más sencillas. Entonces nos presenta toda la historia recogida aquí en dos líneas desde el siglo XX antes de Cristo hasta el siglo I. Y podemos decir que este es el periodo en que nace la literatura apocalíptica bíblica, porque el destierro a Babilonia fue una especie de caos primordial. A partir de este trauma generacional, el pueblo de Israel relee su historia. Entonces es a partir de aquí que nosotros podemos ubicar el nacimiento de una nueva manera de hacer teología, una nueva manera de reflexionar. ¿Por qué? Porque es tan mala la realidad que se vive, es tan límite, está al borde, al límite, que ya hay una amenaza real a la existencia. Entonces la única manera es poder encontrar caminos de interpretación de esa historia. Y el destierro a Babilonia será, todo nace en el destierro a Babilonia como escrito. Los escritos bíblicos, ha habido muchas teorías, pero con mucha probabilidad nacen aquí, en el exilio a Babilonia. Allí la élite de Jerusalén, la élite jerosolimitana que había sido deportada, comienza a reflexionar, comienza a sistematizar.
todos los escritos. Entonces, en ese caos social, político, donde el pueblo ya no tiene templo, ya no tiene lugar, tierra, ya no tiene a descendencia amenazada, ya no tiene nada. Todas las instituciones en las que creía se vinieron abajo. Entonces aquí nace esa nueva manera. Esa manera se extiende hay varios representantes, entre ellos Zacarías, Joel, hay varios, Ezequiel, vamos a verlo más adelante, y ellos comienzan, en esos escritos podemos identificar toda esta manera de teologizar, de reflexionar sobre la función de Dios en historia, la función de la fe, la función de los seres humanos en esa situación. Y es muy importante porque aquí nosotros vamos a tener la cultura griega en estos años. Hasta este momento, todos los imperios que habían gobernado, habían disputado su dominio sobre estas tierras de Israel, habían sido de alguna manera mesopotámicos, una otra cultura, la de Egipto, ¿no? Pero eran pueblos de la Mesopotamia, la mayoría. Pero aquí va a ser la cultura griega, una cultura ya de Occidente en que la mayor dominación era cultural. Entonces allí el pueblo mira amenazados sus valores, aparte de que en la época de la reconstrucción, después la cultura griega y empeoró con el Imperio Romano, el pueblo fue gestando esa profunda depresión porque se pasaba de unas manos de un dominio a otro. Entonces, en ese dinamismo histórico que se gesta y se va consolidando la apocalíptica hasta el siglo primero en que nosotros tenemos esos escritos. Y podemos ubicar hasta el año 90 y pico, tal vez 94, 96, en que podemos decir que en la época de Domiciano se escribe el Apocalipsis. Hay diversas teorías, pero la más segura es esta, porque ya ha pasado la destrucción de Jerusalén, han pasado una serie de situaciones, un nuevo escenario internacional y nacional, y el Imperio Romano se va consolidando cada vez más, también porque Nerón, la persecución de Nerón, más bien se enfrascó en Roma, en los cristianos que estaban presentes en aquella parte, mientras que Domiciano fue en toda el área del Asia Menor, o sea, en todo el imperio, la persecución contra los cristianos. Entonces, probablemente lo ubicamos aquí. Y el Apocalipsis es el texto paradigmático de la apocalíptica bíblica, porque todo él, desde el inicio del primer verso, revelación de Jesucristo, nos va a marcar la pauta. Todos los 22 capítulos son una revelación. Tienen como sentido dar a conocer, desvelar a Jesús en esa realidad, resignificar la historia que el pueblo vive, encontrar las dimensiones de reflexión para que ese pueblo vaya encontrando nuevos significados. Y cuando hablamos aquí del pueblo, ya hablamos de las comunidades cristianas. Hay un ambiente, sí, de grandes conflictos con los judaizantes, que son aquellos grupos que creen en Jesús, pero al mismo tiempo están dudando. Todavía algunos creen que hay que volver a las costumbres judías, otros creen que hay que introducir la ley de Moisés, etcétera. Entonces hay todo ese caldo, como una sopa hirviendo
que está allí presente en las discusiones, en los debates, en toda la reflexión que van a tener los, los cristianos de este momento. Entonces, voy a volver a la presentación y en ese cuadro nosotros podemos ver las etapas de la religión israelita, el judaísmo antiguo, que es la monarquía israelita, la deportación a Babilonia, la época del primer templo, y el segundo templo, que es la época, va del 520 al 70, en donde fue destruido el segundo templo. El regreso de los deportados abarca todo ese periodo, es la época persa, la conquista de Alejandro, el desarrollo de la apocalíptica se da, aquí comienza ese auge, digamos, interpretativo, teológico, la época helenista, conquista Pompeyo, Roma, entra Pompeyo en torno al año 60 y pico, al 40 más o menos en esa época, y el nacimiento de Jesús, la caída del segundo templo. Y la antigüedad tardía, los siglos II al V, así le denominan estos autores que consulté, el fariseísmo rabínico en Yamnia. Aquí esta parte es importante porque Yamnia va a ser un lugar de encuentro de los fariseos, se reúnen por un periodo largo, algunos hablan de 3 años en que ellos pasan debatiendo toda su situación, y en Yamnia no solamente se delimita se delimita el canon, los libros del Antiguo Testamento, sino que ahí también se calendarizan de alguna manera las fechas de las fiestas litúrgicas más importantes del judaísmo, y también se instaura o se consolida el culto sinagogal con todos sus elementos rituales y cultuales. Entonces, la reunión en Yamnia fue decisiva porque también el cristianismo a partir de allí tiene cada vez más una diferencia más explícita y una ruptura irremediable con el judaísmo. No me voy a detener mucho más porque creo que el tiempo apremia, pero ustedes lo van a tener como aquí en los textos en expansión del cristianismo, los textos cristianos también van produciéndose, o sea, las comunidades cristianas van produciendo literatura, van produciendo, van poniendo por escrito sus reflexiones y todos los libros y textos que son pertinentes a la época. La expansión del cristianismo. El cristianismo creó una red, una interconectividad de comunidades que se escribían, misioneros que visitaban de un lado a otro, y eso fue muy decisivo para la persecución imperial, porque Domiciano, él se hacía, dicen los historiadores que Domiciano se firma con 3D, D de Domiciano, D de Dominus y D de Dios. Él así se firmaba. Entonces, Domiciano extendió la persecución a todo el imperio de los cristianos, porque ahí hay un problema grandísimo ya con el culto al emperador. Entonces, en esa expansión del cristianismo va gestándose también los conflictos con el imperio romano. Aquí están los territorios cristianizados de toda esa zona del Mediterráneo, y a ustedes lo ubican aquí, toda esta Asia Menor, que aquí están en estas costas del mar Egeo, que es una parte realmente del Mediterráneo, el gran mar que divide Europa con Oriente, y
estas son las 7 iglesias. El Apocalipsis va a realmente desde el capítulo 4 al 22 va a concentrarse en el mensaje, en la situación de estas iglesias. La literatura apocalíptica palestina judía entonces se viene desarrollando desde el siglo IV hasta el año 221, primero con la dominación tolemaica de los ptolomeos que venían de los griegos, los seleucidas, entre griegos y sirios estaban disputando el territorio. La primera fase principal, los disturbios tolemaicos, el gobierno de Antíoco, la segunda fase de los años 167 al 160 y la fase conclusiva del 110 al 63 cuando entra Pompeyo. Hay una colección de narraciones griegas del libro de Daniel, el mito de los ángeles caídos, en el libro de los vigilantes, el arameo de Daniel, el hebreo de Daniel, y tenemos otra serie de textos, el Apocalipsis de animales, el libro hebreo de Daniel del 1 al 12, también es en esta segunda fase, se compila con mucha probabilidad, se compila y se puntualiza el mensaje, la epístola de Enoc, el Apocalipsis de la semana y los textos entre rollos del Mar Muerto. A nivel bíblico, los judíos canónicos los podemos concentrar en Ezequiel, Joel, Zacarías, Jeremías, Isaías y Daniel. Los cristianos canónicos los podemos concentrar en el Apocalipsis sinóptico, que es Mateo 24-25, Marcos 13, Lucas 21, pero también encontramos la apocalíptica en Primera de Tesalonicenses 4 al 5, en Segunda de Tesalonicenses 2, en Gálatas 1, en Primera de Timoteo 4, Segunda de Pedro 3, Judas 14-15, pero lo encontramos también en el Apocalipsis de Juan. En el caso de Judas, ahí me falta el capítulo, lo voy a corregir, me estoy esperando que no lo puse. Y la matriz profética del Apocalipsis es claramente la época del segundo templo, ¿sí? Ese es el arco temporal, podemos decir, en que esa literatura del Apocalipsis se asienta, porque hay una serie de símbolos, de frases, de alusiones que nosotros encontramos en Isaías, Ezequiel y Daniel. El arco literario, Génesis 1-2, ¿en qué sentido? En el sentido de que el Apocalipsis va a tener toda la referencia a la nueva creación, todos los temas teológicos que toca y la simbología de Génesis 1 que vamos a encontrar en el prólogo de Juan y también está presente, atraviesa, es el hilo conductor del Apocalipsis. Es una crítica contra las mentalidades y estructuras imperiales y retoma la tradición profética en clave cristiana, especialmente retoma a Isaías en esa clave cristiana. ¿Por qué? Porque Isaías, el tercer Isaías, va a hablar, va a concentrar en la ciudad, va a concentrar toda esa serie de significados. Entonces, Sión, un monte que había en Jerusalén, que está en Jerusalén y que era muy significativo, va a pasar a ser, desde la época de David, desde la conquista, fue muy significativo. Está en la literatura de los libros históricos. Resulta que ese Sión, ese lugar, va a ser el lugar emblemático y va a pasar a nominar a los habitantes de Jerusalén. Entonces los habitantes de Jerusalén van a ser Sión, va a ser la hija de Sión, la madre que amamanta a sus hijos, va a ser
también la mujer infiel va a ser la novia, la esposa. ¿Sí? Entonces, Isaías es el que retoma la ciudad, la tradición, le da un nuevo sentido y le da un sentido positivo a la ciudad. Y después el Apocalipsis lo retoma. Entonces, la ciudad como comunidad en la profecía va a tener un aspecto ético, optimista, especialmente en Isaías. ¿En qué sentido optimista? Que allí se da el problema y ahí se resuelve. ¿Sí? Los proyectos de la reconstrucción de la ciudad y del templo estaban desanimando a la gente porque se retrasaban. Entonces Isaías anima y le dice, no, te están viendo todas las naciones. ¿Sí? Vas a ser reconstruida, hay que confiar de nuevo en la lealtad de Yahvé. Jerusalén es esperanza histórica, la diáspora, Israel será reino de Dios solo cuando los dispersos estén allí y Adonai debe dar una solución. Adonai debe dar la propuesta para arreglar ese problema. Y después Israel no depende solo de Adonai, sino que los hijos de Israel también deben tomar, los hijos de Sión. Sión como entidad debe tomar una responsabilidad. Israel sabe que es pequeño, pero nunca tendrá autoridad universal, pero Adonai garantiza esa autoridad. Y ahí tenemos todos los textos del tercer Isaías, cuando habla como luz de las naciones, ya en el segundo Isaías con el siervo, pero en el tercer Isaías habla, llega tu resplandor, la luz del Señor resplandece sobre ti, los pueblos verán tu gloria, tus hijos vendrán y retornarán, es decir, esa talante universal lo garantiza Adonai, lo garantiza el Señor. ¿Qué pasa en la ciudad comunidad en apocalíptica? En algunos momentos pareciera que no cambia, ¿no? No cambia esa historia, esa ciudad, el valor, la función, parece que no cambia, pero cambia porque esa Jerusalén que baja, ¿no? En los primeros capítulos del Apocalipsis, en concreto, es esa Jerusalén que sube, va a ser la Jerusalén que después baja con otra transformada. Entonces cambia y pasar de la historia parece que es todo igual, pero no. La historia, cuando decimos se repite en una dimensión dialéctica. Los sociólogos nos hablan mucho de esa dimensión dialéctica y también nuestra vida. Nos hacen algo una vez, nos hacen algo la segunda, la tercera, nos da una enfermedad la primera, ya tenemos más elementos para la segunda, para la tercera. Cambia el pasar de la historia. Daniel, con la experiencia del imperio griego, hay una comprobación de la historia del reino de Dios que se va a instalar. Entonces, ningún imperio es perenne, todos caen. Hay una perspectiva misionera evangelizadora. El reino es la comunidad neotestamentaria. Es pequeña, pero su matriz es apocalíptica, su perspectiva es antropológica en una nueva comprensión del ser humano. Y ahí tenemos Mateo 24-25, que da todas esas relaciones de la convivencia humana, las señales hay que estar atentos. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste. Es toda la ciudad vista en ese espacio vital, en ese espacio de vida en que los seres humanos nos realizamos y podemos llevar adelante la tarea de la existencia. Y después Pablo, su cristología y soteriología, por ellas conocemos su experiencia en Damasco, ¿sí? Entonces Damasco va a ser para Pablo ese señal de una transformación y por esa experiencia nosotros entendemos quién es Cristo para Pablo, qué es la salvación para él. Y la apocalíptica judía
en la apocalíptica judía, entonces la ciudad va a ser ese lugar de desafío, de transformación de la historia. Entonces, en resumen, la lectura profética, que es matriz de la apocalíptica de la historia, tiene un optimismo histórico en proceso de la vida, en el proceso de la vida. La vivencia histórica es la dimensión ética, y mientras que la apocalíptica es un realismo histórico, ¿sí? Por eso vamos a encontrar en el Apocalipsis las luchas, la resistencia, y hay tres palabras que atraviesan todas esas, toda la literatura del Apocalipsis, que va a ser la resistencia, va a ser la Basilea, y va a ser también esa capacidad de fe, la pistis, la fe, ¿sí? De esperanza. Van a ser palabras que van tejiendo toda esa apocalíptica cristiana. Y la defensa de la fe y consolidación de la conciencia identitaria que está siendo atacada en ese momento. Entonces, mientras en la profética, la apocalíptica es esa vivencia histórica, la dimensión ética, en la apocalíptica cristiana va a ser su visión de la historia, cómo consolidamos nuestra situación, nuestra identidad está siendo atacada, estamos en manos, por eso es importante resistir. ¿Ah? Otra palabra que está que está allí presente en el Apocalipsis, la elipsis, la hipomoné, la basilea, la pistis, ¿ah? eh, resistencia, fe, reino, ¿no? Toda esa capacidad de resiliencia. Y ahí tenemos, para ir terminando la presentación de PowerPoint, esas iglesias aquí en estas costas del mar Egeo, que son el objeto de reflexión del Apocalipsis, ya como libro, como texto. ¿Qué pasa con nuestra temática? Nuestra temática se va a concentrar, voy a seguir dando elementos después, para irnos acomodando en los textos. Van a tener ustedes elementos de reflexión sobre épocas del Apocalipsis. Ustedes con otros profesores seguramente mucho más experimentados sobre el tema, van ustedes a ir entendiendo todo ese contexto histórico, las dataciones, autores, personajes, etc. Mi tarea, ¿cuál va a ser? Tratar de estudiar con ustedes esas figuras de mujeres reales o metafóricas que encontramos en el Apocalipsis en concreto. Vamos a centrarnos solo en el Apocalipsis porque existen en otros textos esas figuras en la apocalíptica judía del Antiguo Testamento, también en los sinópticos, pero vamos a centrarnos solo en un libro por el poco tiempo que tenemos. Entonces, hay una trenza textual que está tejido, está en los capítulos 2, en el 12, en el 17-18 y en el 21-22. Y es el tema de las mujeres de Babilonia y de Jerusalén. Estas tres temáticas constituyen una trenza que va permeando el texto desde el capítulo 2. En cuanto el Apocalipsis se divide probablemente en dos grandes partes, del 1 al 3, presenta todo al testigo, a Juan, Juan en Patmos, pero ya el capítulo 2 evoca esa concepción de la comunidad como una figura
femenina. Y vamos a encontrar a Jezabel, vamos a encontrar a la mujer y el dragón, ese combate, la gran prostituta en los capítulos 17 y 18, y en el capítulo 21 al 22 vamos a encontrar de nuevo a la nueva Jerusalén, la novia, a la esposa. Entonces, eso es a modo de introducción. ¿Qué pasa también para concluir la apocalíptica bíblica? Que nosotros tenemos que entender que ese género literario ligado a crisis nacionales, locales, hoy podemos decir una crisis global, nosotros entendemos muy bien esa terminología, trata de escudriñar el origen del mal, trata de dar una exhortación, un cambio. Entonces, los autores apocalípticos no se consideraban unos autores, no se consideraban profetas. Ellos se sentían más bien unos visionarios que recogían esas historias de los antepasados, que trataban de actualizar esas historias para confrontar el presente, para confortar a la gente concreta, a sus oyentes, a su público, y para dar esperanza. Entonces, ahí está otra diferencia con la literatura de los textos proféticos. Por otro lado, ellos utilizan entonces todo el repertorio posible, todo el instrumental, lingüístico, simbólico y cultural, todo el instrumental histórico. ¿Qué hay detrás de la confrontación con Roma? Hay toda una experiencia de traumas generacionales, de confrontaciones con los imperios. Entonces, por eso no podemos limitar nuestro estudio del Apocalipsis solo a la época del Imperio Romano, porque el background, el trasfondo emocional y mental de la gente y de Juan cuando escribe, que de hecho es el único texto que trae el autor del Nuevo Testamento, en el Antiguo va a ser Ben Sirá, aquí es Juan, y concreta en Patmos como ese espacio de reflexión. Entonces, ese repertorio tiene todo una experiencia generacional traumática. Israel y después Judea, Palestina, fue entendiendo que su historia era pasar de una mano a otra mano imperial. Y por eso el texto del Apocalipsis tiene en su superficie, podemos decir, una superficie sangrienta, porque evoca todo ese sufrimiento, pero también hace brotar un resplandor. ¿Sí? Jerusalén va a ser esa ciudad iluminada por el Cordero que va a secar toda lágrima de los ojos. Entonces, asume una realidad humana. Y ahí viene con el Génesis 1, con Juan 1:18 y de nuevo. O sea que hay una trenza en toda la historia, toda la historia de fe de ese pueblo que va a ese caos primordial del Génesis, vivido nuevamente en el caos del exilio a Babilonia, va a ser transformado aquí. Ya se pasó mucho en la historia no cambia, sí cambia. Y una muestra es que en el capítulo 21-22 presenta nuevamente esa figura de la nueva Jerusalén. Entonces, esto a nivel de una introducción general. Los problemas formales, discusiones formales de datación, etcétera, ustedes lo van a tener en la bibliografía que
que les vamos a enviar para que ustedes vayan profundizando más, leyendo más de una manera mucho mejor lo que uno puede compartir con ustedes así de viva voz. Pues los textos, los libros nos los sistematizan de una manera más adecuada. Y bueno, ese es como la introducción a la temática. Mañana voy a compartir pantalla de último porque mañana entonces vamos a trabajar, a trabajar a Jezabel, esa figura. Ya nos vamos a adentrar en una trenza que es la mujer embarazada, la comunidad cristiana, que vamos a encontrar la gran prostituta y la Nueva Jerusalén. Y la puerta de entrada para esa temática de Babilonia, Jerusalén, va a ser Jezabel. Vamos a irnos a la figura de Jezabel y por qué viene siendo evocada aquí. Y ya el último día, pues vamos a tratar de reflexionar juntos sobre los desafíos que esta apocalíptica nos plantea hoy a nosotros. ¿Alguno de ustedes quisiera expresar algo, decir algo, ampliar alguna temática? O no sé cómo andamos de tiempo. Profesora, el tiempo lo tenemos muy reducido solamente por el día de hoy, solamente por esta clase. Les voy a pedir a las personas que están conectadas que si tienen alguna pregunta en particular de esta clase, la anoten para el día de mañana, y también les voy a pedir a los mismos de aquí que hagan lo mismo para darle oportunidad también al doctor Picasa y así no retrasar. Sí, sí. Le agradecemos de antemano A ustedes. y nos vemos el día de mañana, entonces sí, ya con el horario, con usted, con el horario que le habíamos enviado previamente. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y seguimos conectados. Un aplauso, por favor, para la profesora. Gracias, gracias. Un aplauso a ustedes también. Chao, chao. Hasta mañana.